Quizás tú estás pensando en una familiar, en un amigo tuyo, que quizás tiene un problema, que tiene algo está pasando, pero al final lo que vale la pena es quizás por lo que lo trajiste, sino por el perdón de pecados que Cristo ofrece. Porque eso provoca salvación. Porque Dios no puede sanar el cuerpo. Pero cuando Dios perdona los pecados, produce vida. Produce vida. Porque podremos vivir 100 años, 120, 130. Yo veo las noticias ahí, hasta de 100 y algo ahí, bastante, ¿verdad? Pero se va a morir de todos modos. Pero si Jesús perdona tus pecados, va a producir vida. Y vida en abundancia, dice la palabra, ¿verdad? Porque el Señor no puede darte un poquito, Él te da siempre en abundancia, en grande. Wow. Tus pecados te son perdonados. Y sigue diciendo. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Oiga, ¿de qué pensaron de Jesús? Que decía herejías, blasfemias, cosas que no eran. Porque ¿sabe qué pasa? Porque si yo le digo a la hermana, ¿sabe qué, hermana? Le perdonamos sus pecados. Alguien dirá, pues solo Jesús le perdona. Pero yo le digo, hermana, ¿sabe qué? Le perdono la deuda que me debe. Nadie sabe cuánto me debe. ¿Cuánto me debe? ¿Verdad? Nadie sabe cuánto me debe. Pero si a mí me da la gana perdonárselo, yo se la perdono. Pero nadie sabe cuánto es la cantidad. ¿Alguien me da indiferencia? Pero si todo el mundo supiera que son $2 millones los que me deben, wow, man, yo también lo quiero. ¿Usted sabe cuánto Jesús te perdonó a ti? Si hablamos en dólares, ¿cuánto sería? Si habláramos en dólares, ¿cuánto sería lo que Jesús te perdonó? Pero como los criticones no saben lo que el Señor me perdonó a mí y a ti. Pero nosotros sí sabemos lo que Él nos perdonó. Nosotros sí sabemos de dónde el Señor nos sacó. Nosotros sí sabemos lo que Él hizo por nosotros. Quiénes seamos, quiénes somos y lo que vamos a hacer. Wow. Porque Él decidió perdonarnos cuando nosotros decidimos venir a sus pies. Ah, qué milagro lo que hace Jesús. Los criticones dijeron: ¿y este quién es? Porque este así blasfema, dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y poniendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué piensas, verdad? Dice otra escritura, así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Ay, ay, ay. Quedaron entre la espada y la pared. Ahora, como ellos no sabían lo que le estaban perdonando, Jesús decide hacer algo más gráfico, algo que se puede ver. Nuestros ojos nos traicionan, nuestros sentidos nos traicionan. A estos hombres les estaba traicionando su propio corazón, porque no creían. Y Jesús tiene que hacer algo más allá. ¿Y sabe qué? El Señor no hacía las cosas por jactancia o por creerse más, sino lo hacía porque había que hacer algo para que aquellos que no creían, creyeran. Él tenía amor para todos. Lo de Él no solamente era perdonar pecados, sino hacer milagros también. Pero para que puedan creer, les dijo a ustedes: ¿quién es el que está aquí hoy?
Levántate, toma tu lecho y anda, le dijo al paralítico, que comenzó ese hombre a caminar. Óigame, usted se puede imaginar cómo salió ese hombre de ahí. ¿Sabe por qué se levantó? ¿Sabe usted por qué ese hombre se levantó? Jesús sabía que había que sanar primero su corazón. Había que quitarle las cargas que traía. A veces las cargas que traemos nos hacen estar paralíticos. Él tenía las dos piernas completas. No le hacía falta nada. Pero cuando Jesús le quitó la carga de su corazón, todos sus sentidos empezaron a funcionar. Comenzó a escuchar lo que no escuchaba. Comenzó a ver lo que no veía. Su cuerpo respondió al llamado que Jesús le hizo, porque sus oídos ahora estaban atentos a esa voz que le había perdonado todos sus pecados. ¿Sabe lo que hace Dios cuando nos perdona? Dice que no se vuelve a acordar más nunca. Nosotros somos los que nos acordamos y otra gente nos viene a recordar, pero si no era pues el borracho de la esquina, no eras tú el otro, sí, es cierto, yo era, pero ahora ya no soy más, ahora yo no soy paralítico, ahora ya no soy más paralítico. Wow. Y ese hombre se para. Nadie lo dejaba entrar, pero sí lo dejaron salir. Me encanta esto. Me gusta esto. Porque hay un momento que es difícil entrar y la misma gente no lo dejaba entrar. ¿Saben qué pasa? A veces pensamos que somos mejores que los que están afuera. Gracias a Dios que aquí no hay de esos que criticamos la manera de vestir, de hablar, de hacer las cosas. Somos de aquellos que dejamos que la gente entre y entendemos que Jesús es el que perdonó los pecados y Jesús es el que hace el milagro para que caminemos para donde Él quiere que caminemos. ¡Wow! ¡Qué milagro hizo Jesús ese día! Él no quería avergonzar a los que estaban ahí, pero no tuvo chance. No le dejaron para dónde. Y tuvo que demostrar el poder que Él tiene para hacer y para perdonar. ¿A cuánto le trabajan bien los sentidos? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Porque lo que Él hizo primero fue activarle el ámbito espiritual en la vida de él, aclararle sus oídos, aclararle sus 5 sentidos para que él pudiera recibir su milagro. ¿Cuántos tienen 5 sentidos? Para lo físico, pero para lo espiritual. ¿Puedes creer que Dios puede levantar un paralítico? ¿Puedes creer que Dios le puede dar, le puede sanar del oído a alguien de la sordera? ¿Puedes creer que Dios puede perdonar pecados aún como el que alguien venga difícil, que usted dice, wow, ¿cómo Dios hizo eso? ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Termino con esto. Dice, ¿qué es más fácil decir? Dijo Jesús. Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿A dónde lo mandó Jesús? Entendemos que este hombre tenía casa. Y a donde vas a dar testimonio y a donde van a suceder los milagros más grandes, va a ser en tu casa.
Cuando Jesús hace un milagro y usted llega, ¿qué te pasó? ¿Tienes cara de otra gente? ¿Ya no te conozco? ¿Qué te pasó? Pues entonces el Señor Jesús hizo un milagro en tu vida y después nadie te va a conocer. Es más, antes te arrastrabas, ahora llegas caminando con los 5 sentidos activados en el Señor, escuchando la palabra de Dios, viendo milagros de Dios, tocando, palpando lo que está en el Espíritu. Señor, ¿qué me quieres decir? Cuando usted se conecta, mire, cualquiera dirá que no, pero oiga esto: la música ministra el alma, el espíritu. Usted ha visto que hay música que ministra a la gente. Ay, me quiero cortar las venas, dicen. Con 10 cervezas adentro, de repente ya dicen, empiezan a oír música y la música lo ministra y dice, mátate, no te quiere. Pero cuando escuchamos música del cielo, te conecta con Dios y usted puede creer, ver los milagros, lo que Dios va a producir, lo que va a hacer en tus hijos, lo que va a hacer en tu familia, lo que Dios está haciendo. Cuando te conectas con Dios, cuando te conectas con Él. Y este hombre, dice la Biblia, Jesús le dijo, vete a tu casa, toma tu lecho, no me lo dejes aquí, por favor. Cuidado con dejar el lecho. ¿Por qué Jesús le dijo que tomara el lecho? Ese era su testimonio, hermano. Mire, ese es el testimonio de ese hombre. El lecho era su testimonio. Aquí estaba postrado, pero el Señor me levantó. Vete a tu casa a dar testimonio, habla con tus amigos, con tus amistades. ¿Quién te levantó? Fue Jesús. Antes estabas postrado, pero el Señor te levantó para que des testimonio de lo que Dios sabe hacer. La Biblia dice que de lo vil, de lo menospreciado, de ahí Dios agrada y nos levanta. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos ahora? En Cristo Jesús. Somos sus hijos. Menos que eso, no lo recibo. El hecho significa su testimonio. Por eso cuando usted y yo damos testimonio, hablamos y testificamos de la grandeza del poder de Dios manifestado en la vida de nosotros. Por eso cuando usted viene y piensa en lo que Dios puede hacer, comienza a pensar en lo que Dios quiere hacer contigo. Pero ¿por qué no pasa nada? Porque tu mente no ha dejado aterrizar los milagros del Señor todavía. Todavía tiene los paradigmas de pensar que no se puede, que es imposible, que es difícil. ¿Cómo va a ser eso? Porque pensamos en lo natural. Pero si comenzamos a ver lo sobrenatural de Jesús, vamos a poder ver las cosas, las maravillas, los milagros que Jesús hace. ¿Usted piensa que el Señor no cambia? Claro que sí. Claro que cambia. El Señor es el único que puede cambiar. Y si nosotros dejásemos cada uno testificando de lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, nos amanecemos hoy, mañana, pasado, llegamos al otro domingo y seguimos testificando de lo que Dios ha hecho con todos nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted lo cree, hermano, que ha hecho Dios milagros en su vida? Sí. Sí, seguro que ha hecho milagros con Dios. Yes. Amén. Gloria a Yes. Dios. Yes. Claro que sí, hermano. Ese hombre se nos murió en el retiro. Levanta la mano para que lo vean. Gloria a Dios. Amén. Pero el Señor le dio vida. Mire cómo está el hombre. Gracias. Hasta en el hospital, ¿verdad, hermano? Bien atendido, ¿cierto? ¿No? ¿Y su esposa lo cree todavía? ¿O no lo cree todavía? Ya empezó a creer, hermano. ¿Qué tenés? Le dijo. Eres poderoso. ¿Quién te cambió? Hoy anda caminando con el testimonio, ¿eh? Gloria a Dios. Cuando buscamos de Dios, a Él lo llevó su hermana. ¿Cierto, hermana Evelyn? Nunca se me va a olvidar esto. Ella me dijo, pastor, ayúdeme. ¿Sabe cómo uno se pone cuando alguien le dice ayúdeme?
difícil es creerle a Dios, lo sobrenatural de Dios, porque lo primero que sale lo que sale en nosotros es nuestros 5 sentidos. Y comenzamos a pensar que no podemos, que no lo podemos lograr, que cómo va a pasar eso, cómo va a suceder, y comenzamos a pensar que es imposible. Los milagros los hace Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor por eso. Cristo Jesús hace los milagros. Oh yes, sí Señor. Ese hombre llegó a su casa, me imagino. Yo no sé si tocó la puerta, entró. La Biblia no dice nada más que Jesús lo mandó para su casa. No sé si tenía familia, me imagino que sí. No se habla más de los 4 que lo subieron al techo. Lo único que yo me imagino, que aquellos 4 subidos ahí arriba decían: wow, está caminando, está caminando, está caminando, está caminando. ¿Qué querían ellos? Ponerlo frente a la presencia de Jesús, porque ellos sabían que Jesús podía hacer algo por él. ¿Cuál es nuestro trabajo? Poner a las vidas frente a Jesús. Si somos discípulos de Jesús, vamos a poder llevar personas a los pies de Cristo. No hay más nada. Él es el que hace los milagros. Por eso toda la gloria y toda la honra es para Él. Para Él, para Él, para Él. Porque Él es el que los hace. Él es el que produce vida en nosotros. Wow. Jesús. Termina diciendo esos versículos: y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca. Pónganse en pie. Nunca. Nunca. ¿Qué decían? Nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Hoy vamos a administrar milagros, porque a eso venimos hoy. 5 sentidos, de los cuales te pueden jugar una pasada. No es por vista, no es por lo que oímos, no es por lo que tocamos, no es por lo que sentimos. Es Él, es Él, es Él. Y cuando Él entra, cambia todas las cosas, porque Él es Dios. Él es el que sabe lo que está en tu corazón. Él sabe tu necesidad. Él sabe lo que estás esperando de parte de Él. Él lo sabe. Tantos milagros que Jesús hizo. Y cada milagro, ninguno era igual. A uno les abrió la vista, a otros los oídos, a otros los hizo caminar, a otros los resucitó cuando estaban muertos. Jesús, Él está en este lugar. Él está viendo tu necesidad. O sea que hay gente que necesita sanidad. O sea que hay gente que está necesitando un milagro de parte de Dios. Venga aquí, muévase. Vamos, véngase para acá al frente, por favor. Vamos a orar juntos. Véngase, muévase, muévase, muévase. El primer paso lo das tú. El primer paso lo das tú.